preguntas me llegaron que no les hallo sentido, pero vamos a enfocarnos en las preguntas que debemos tener presentes. Ahora, nosotros tenemos un punto de referencia de enseñanza de un profesor muy preparado, con un conocimiento de la prisión, con una trayectoria considerable para la enseñanza, de esta materia, con el don de la enseñanza, es un maestro. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, antes de empezar a resolver cada una de las inquietudes y preguntas, ¿de dónde viene nuestro maestro? ¿Qué hija? ¿Por qué fue enseñado? ¿Dónde está? Donde él se aferra a algunas cosas, dejándonos, eh, parece por un momento, maquiados, mal posicionados, porque si agarráramos cada una de las cosas que él dictamina como verdad, pues tendríamos que cerrar iglesias, tendríamos que mandar a gente a la casa, tendríamos que acabar con el grupo de alabanza, tendríamos que hacer algunas cosas que realmente son un punto de vista, de él, de su corriente doctrinal, de dónde viene y de qué cree. Haciendo un resumen corto, la Iglesia de Cristo, de donde él viene, de hecho ellos no permiten nombres en sus congregaciones, sino ellos se llaman la Iglesia de Cristo. Ellos son un movimiento, acta de una pureza, pega claro, de mera o de esas que no están, escritas, digámoslo así, pero es muy más con base a una apologética de un movimiento en Estados Unidos, o sea, haciendo bien apologética de la sana doctrina, porque en Estados Unidos, por el tiempo del 1930, 1940, nace un movimiento que se llama la Iglesia del Reino de Dios Ahora. Eso ha tenido, en ese tiempo no cobró tanta fuerza como cobró ahora, como ha cobrado ahora, pero le digo algunas de las cosas en las que cree esta iglesia del reino de Dios ahora o el reino de Dios ya. Ellos creen en, en lo que denominamos como el decretar. Decreto esto, decreto lo otro, decreto del reino esto. Ellos también creían en bajar cosas de ahora, bajar el reino esto. Usted escucha con el neopentecostalismo que surge eso de baje del reino su apartamento, baje del reino su casa, baje del reino su marido, baje del reino todo lo que usted quiera y lo que necesite. Y Ujú. eso es algo que se volvió muy fuerte. Entonces ellos nacen como la cura contra ese movimiento. También este movimiento de la Iglesia del Reino de Dios ahora dice que nosotros somos copartícipes de Jesús, o sea, somos pequeños dioses, somos pequeños Jesuses cada uno. Somos cada uno, Jesús, somos pequeños dioses, somos pequeñas manifestaciones divinas, tenemos poder, decretamos, bajamos del reino y somos partícipes de la naturaleza divina como pequeños dioses, pequeños Jesús. Entonces nace este ministerio de la Iglesia de Cristo en contra de eso y no solamente lo combaten, sino se van al otro lado. Es una iglesia, si no hay ancianos, no se alaba con instrumentos, en el milenio nada que ver, y un montón de cosas que hemos visto ahora que no solamente fueron levantándose como un motivo de cura para esa mala doctrina del reino de Dios ahora, sino que se fueron al otro extremo. Hay algo importante que nosotros debemos entender y es cuidarnos de los extremos. Si algo nos puede hacer en riqueza de la palabra en las epístolas de la prisión, hablando de cuatro que vimos, sino también nos hace Dios un llamado a que mantengamos el equilibrio doctrinal, tan importante, ¿verdad? El doctrinal, toda clase, cuántas personas que Dios usa hubieran quedado por el piso y destruidos si no tuviéramos doctrina y si no tuviéramos, un punto de debate y de argumento con toda esta doctrina que hemos recibido. Agradecemos a Dios por esta materia, o sea, que han aprendido, bastantes, muy interesantes.
Sin embargo, hay otras cosas que vamos a aclarar en este día. Entonces, yo quiero empezar hablando de milenio. Tenemos opciones, ¿verdad? Muy respetadas, unas que otras, con su sentido bíblico, unas más que otras. Tenemos una posición que es premilenialismo, amilenialismo y postmilenialismo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, El postmilenialismo es una postura que cree que la venida de Cristo se dará ¿en qué momento? Al final del después milenio. del arrebato. Eso dice, eso dice. Eh, Estas doctrinas se dan desde el 296 hasta el 400, más o menos, después de Cristo, por Atanasio, ¿no? Y por Agustín. Son personas que trabajaron en esta doctrina en el tiempo de la Reforma. Eh, Esta doctrina considera que la población mundial se convertirá a Cristo a través de la Gran Comisión. Por eso el final del milenio marca un punto de referencia para decir, la Gran Comisión se está cumpliendo, todo el mundo ha venido al cristianismo, es tiempo de la venida del Señor. ¿Sí? Eh, Puntos a favor, ellos reconocen que existe un milenio, que segunda vez también lo reconocen, y que el pueblo de Israel se convertirá a Cristo como la palabra lo indica. ¿Qué puntos en contra podemos ver? Eh, Algo interesante es que ellos creen que todo va a ir mejorando antes de la venida del Señor. Y realmente lo que vemos es en la palabra, según las señales proféticas, es algo muy diferente. Es que todo va a venir a qué? A empeorar. Empeora. ¿Sí? Espiritualmente podemos crecer, pero en el mundo los van a empeorar. Ellos esperan que con el cumplimiento de la gran comisión, no obstaculizada por un evento como la venida del Señor antes del milenio, se va a dar las condiciones para que la humanidad está lista para la venida del Señor. No tiene mucha doctrina, no tiene mucha doctrina, no tiene mucho sustento, pero creen en cosas que son reales como milenio, la venida del Señor e Israel volviéndose al Señor. ¿Sí? Hay unas citas que sostienen esto, yo voy a avanzar rápido, rápido, porque mi idea es que podamos trabajar en las otras dos posiciones. Vamos a ir un momento, un segundito. Voy a otros puntos del postmilenialismo. Crean que llega una de oro por el esfuerzo humano. Las condiciones se dan por el esfuerzo humano. Eso se llama la edad de oro a través de la Gran Comisión. Eso se da en el postmilenialismo. Características doctrinales. Respecto al poder de Dios, su confianza en el poder de Dios les hace creer que la Gran Comisión se cumplirá y que el mundo será completamente salvo. Y que si creemos de otra manera, anulamos la efectividad de la Gran Comisión. Debatible, ¿no? Interesante, llamativo, pero muy debatible. Continuemos. Características doctrinales más. Respecto a la iglesia cumpliendo con la Gran Comisión será el instrumento que llevará a cabo promover el milenio en la tierra. ¿Quién? La iglesia. Ellos creen que el milenio durará más de 1000 años, un gradual que podríamos en ese momento, según ellos, estar viviendo el milenio. Respecto a Satanás, Algo dicen así, que Satanás está atado. Dime. algo así como los testigos de Jehová. Sí, ahora hay que huir a las montañas. Si fuera por ese lado. Pero es la posición de ellos. Continuemos. Dice que Satanás está atado y siempre bajo el control de Dios, pero será atado al principio del milenio de una forma especial, según que Apocalipsis 20, que nosotros lo podemos ver ahí. Sin embargo, esto no ha ocurrido aún, puesto que no hemos entrado
parcial, totalmente en el milenio, sino que estamos como una preparación. Bueno, es algo que no tiene mucho, pero usted tiene que conocerlo. También creen que el mundo está mejorando a través de la iglesia por medio de la Gran Comisión. Perdón, a través de la Gran Comisión por medio de la iglesia. Apoyo bíblico, el apoyo bíblico lo basan ellos en Salmo 22, en Salmo 47, en Isaías 11, en Jeremías 31. Cosas que se pueden usar para muchas, otros más puntos doctrinales, pero ellos se apoyan ahí para esto. Tenemos sus grandes representantes, como son Joaquín de Fiore, Daniel Wipty, Benjamin Werfel y James Snowden. Gente que cree en el postmilenialismo. Muy bien. Vamos a ir al amilenialismo. Esta parte es bien interesante. Hay mucha gente ahora amilenialista. Las corrientes de la teología reformada son amilenialistas la mayoría. La coalición de la sana doctrina, gran parte de ellos son amilenialistas. ¿Qué es amilenialismo? Que no se cree que va a haber milenio. Ahora, la pregunta de usted, la pregunta de todos, la pregunta clave en este momento es ¿cuántos de los que están aquí en esta tutoría creen en el milenio? Pues el asunto es, pastor, que con un maestro así, pues respetando todo y todo, pero yo no, la verdad, yo no estoy en nada de acuerdo con esto porque se supone que hay un maestro que estamos pagando para que nos enseñen algo serio y resulta que estamos metiéndonos en una corriente que no es. Entonces, pues Ok. no sé, pastor, la verdad, yo pues me siento muy incómodo con esta situación porque personalmente en esta materia las voy perdiendo todas porque yo tengo unas bases bíblicas y las preguntas son sobre el punto de vista de ellos. Entonces, pues o, o la otra sería aceptar como verdad lo que él enseña para no perder los puntos, para no perder las clases, ¿sí? Entonces, pues, Interesante, pastor, la interesante el verdad, pastor. Sí, algo así es. la verdad, yo ahí sí estoy muy, porque yo voy perdiendo la materia por esa razón. La voy perdiendo, pastor, créamelo. Bueno, yo quiero hacer una claridad, pastor. Yo quiero hacer una claridad. Nosotros estamos estudiando teología, ¿sí? Académicamente. Cuando se estudia teología académicamente, se abre toda la oportunidad al debate. Por eso tenemos esas tutorías. Por eso estoy diciendo que aunque el maestro tenga en muchas cosas un conocimiento muy profundo y nos haya enriquecido con algunos puntos, con otros puntos pues nos tiene luchando a muchos, luchando Claro, por como afirma verdades. Sin embargo, pa- nuestra labor no es creerlas. ahí, Nuestra labor pero es, entonces, pastor, perdóneme, pero ahí estamos perdiendo porque las preguntas de la clase van basadas en lo que él cree. Entonces, pues ni modo. pastor, ahí corresponde algo muy fácil, ahí corresponde algo muy fácil. No nos podemos dar un examen técnico, académico, según la clase. Pero eso no quiere Sí, decir que estamos asumiéndolo como verdad. Es como cuando uno estudia filosofía en No, el colegio. Le toca a uno ahí le- responder quién es el padre de cada uno de los movimientos sin asumir que es lo que yo creo. Entonces, esto es bueno, pastor, porque en la teología vamos a ver un montón de interpretaciones actuales. Estamos llenos de calvinistas, arminianistas, gente del pragmatismo y gente que está con las corrientes de la apostología. Todos ellos enseñan y tienen sustento para enseñar. ¿Y para qué estamos llamados nosotros? Para ir a la sana doctrina, pero con fundamentos. Entonces, pastor, eso es como un examen de filosofía. Usted tenía que presentarlo en el colegio, en la universidad, pero no quiere decir que usted crea en eso. Simplemente es parte del pensum de una teología académica. Entonces, eh, pastor, para eso estamos aquí. Tenga tranquilidad, pastor, porque muchos lucharon con el primer grupo, también luchó muchísimo. El primer grupo, casi algunos lloraban. Pero esto es lo que tenemos que afrontar. Esto es una universidad donde podemos debatir, escuchar a alguien que tiene algunas razones que sí son, otras que no son, no estamos de acuerdo. Y en el examen, como yo le digo, pastor, contestar técnicamente, pero no es su convicción. Así como con Jonás, cuando era el libro de Jonás, esa es la partecita con la que no.
porque Sí, pastor. ahí, por eso Es le duro. advierto. Yo ahí la voy perdiendo toda, en esta la voy perdiendo toda, toda, toda. No tengo ni el 10% de puntos. Entonces, para mí se me está haciendo un poquito así como medio enredadito el asunto. Yo pienso, pastor, que vamos a hacer algo y vamos a tratar de reunirnos junto con Cami o con Guille para hablar el caso, pero sí, pastor, puntualmente le digo, gracias a Dios acá tenemos una universidad con una teología cristiana. Si fuéramos a ir a lo que el gobierno va a exigir dentro de poco a las iglesias cristianas, si es que eso sigue adelante, que haya una teología básica por lo menos, ya no nos van a enseñar de Cristo, sino marianismo y romanismo, y tenemos que aprobar teología. Gracias a Dios aquí estamos ubicados con algunas doctrinas cristianas que de pronto están en extremos, pero son cristianas. De pronto más adelante nos va a salir un profesor calvinista y nos toca tomar lo bueno y desechar lo malo, como dice la palabra. Así nos toca manejar esto porque la teología académica es así, pastor. Igual yo lo entiendo por el celo que tiene la palabra. Sin embargo, yo les comparto cuando estudié en otra universidad una corriente doctrinal bautista, pastor, también me tocó luchar con otras cosas similares y presentar los exámenes académicamente y técnicamente, pero mis convicciones son muy bíblicas. Y sabemos que esto nos da una clara señal que hay gente que se ha desviado un poquito a derecha, otro poquito, y lo que Dios nos ha pedido a nosotros es que nos capacitemos para hacer apologética de la sana doctrina con cosas como estas. Así que, pastor, no se preocupe y lo de la parte de la materia la vamos a hablar para poder ir adelante y no que el pastor no se nos quede, no se preocupe. Igual esta materia es tal vez una de las más debatibles, viene una muy linda que nos va a traer un refrigerio al corazón, que es vida de Jesús. Pero esto es bueno, pastor, esto es bueno porque no solamente nos va a salir un video con una persona hablándonos acerca de esto, sino posiblemente nos va a salir una persona en una sala llena de personas donde nos va a exponer esto y nosotros vamos a tener argumentos para decir, respetamos, pero no aprobamos. Entonces, vamos a seguir adelante, pastor, con toda tranquilidad. Y bueno, ahí hablamos para el tema de las notas. Entonces, continuando, el amilenialismo es una corriente doctrinal que ha tomado mucha fuerza y es la ausencia del milenio, el milenio solo como algo simbólico. Yo tengo algo y quiero aclararlo antes de continuar. Para mí lo más importante no es tener el conocimiento absoluto de qué hay y qué no hay. Para mí lo más importante es estar preparado. Eso es lo que va a hacer sea lo que sea que venga, estemos preparados. Porque por más que tengamos la doctrina del pre y del post, si no estamos preparados, no sirve de nada. Haya un milenio, no haya un milenio, sea pre, aunque no nos apegamos a cuál. El rapto, el rapto y luego el milenio. Nosotros somos más de pre, pero hay un montón de doctrina en la Biblia para el amilenialismo. Para el post es algo muy, muy regular, pero para el amilenialismo sí hay un montón de doctrina para aquellos que dicen que no hay milenio. De todas maneras, nosotros creemos en el rapto de la iglesia, nosotros creemos en la segunda venida del Señor como un evento diferente al rapto, y también creemos que el Señor va a gobernar. Listo, lo más importante que les animo a cada uno de ustedes, por encima de conocer las bases bíblicas doctrinales para cada uno de los puntos, es que estén preparados. Eso es lo más importante. Bien sea que el arrebatamiento, como algunos dicen, algunos son pretribulacionistas, otros son atribulacionistas y otros son post-tribulacionistas. No importa cuál sea, pero el tema es estar preparado. Tenemos doctrina bastante para creer que somos pre-tribulacionistas. Amén. Ni de la tribulación ni de la gran tribulación somos pero lo más importante de esto no es conocer la doctrina del tiempo, sino estar preparados. Amén. Y conocer la doctrina para defensa, para apologética y simplemente como algo que Dios pide, que estemos conociendo los tiempos. Entonces, ¿qué es el amilenialismo? Una doctrina que dice que no hay milenio. Muy bien. Leo esto: después de la segunda venida de Cristo al final del mundo habrá una resurrección general y un juicio general de todas las personas. ¿Después de qué? De la segunda venida de Cristo. Un juicio general, ¿sí? Una resurrección general y ya. Nada de milenio, nada del diablo suelto al final de los tiempos.
Argumentan mucho que no puede ser atacada la salvación después de haber sido obtenida. Es un punto muy interesante. Simplemente lo que yo me apego es a que debemos estar preparados. Leo esto: el amilenialismo es el punto de vista que afirma que no habrá milenio antes del fin del mundo. Hasta el final habrá un desarrollo paralelo del bien y del mal, del reino de Dios y del Satanás. Después de la segunda venida de Cristo al final del mundo habrá una resurrección general y un juicio general de todas las personas. Respecto a la Biblia, los amilenialistas mantienen un punto de vista alto de la inspiración y autoridad de la Biblia. Muy bien, eso es interesante. Todos los amilenialistas son defensores de la infalibilidad de la Biblia. ¿Qué hacen toda la gente que cree en la doctrina de que no hay milenio? Defienden la absoluta autoridad de la Biblia. Esos son los que se dedican a trabajar en estos puntos doctrinales como la coalición. Usted ha escuchado de pronto a John Piper, John MacArthur, gente de la coalición, Miguel Núñez, Pero que ellos no son trabajan calvinistas. con eso. ¿Ellos no son qué? ¿Calvinistas también? No sé, algunos se declaran, otros no se declaran. Sí, son Eso hay de todo y es presbiterianos, un punto. Son pero presbiterianos, son bautistas también. ujú. De todas Sí, es maneras, que eso lo algunos vamos a ver son más adelante. cesacionistas y otros no son cesacionistas, ¿no? Exacto, exacto. Pero lo bueno es tener claridad de todo. Respecto al milenio, tienen dos puntos de vista. Primero, consideran que el cumplimiento de los pasajes mileniales se efectúa por medio de la iglesia en la tierra. Segundo, que ocurrirá del cielo por medio de los santos. Ambos coinciden en que no habrá ningún reino terrenal futuro. O sea, acá reino de Dios en la tierra no habrá, solo en el cielo. Es un punto que coinciden ambos. En la tierra no habrá, en el cielo sí. Vamos a ir escuchando, son puntos de vista. Voy a explicar los tres. Respecto a los pactos, afirman que los pactos bíblicos con promesas aún no realizadas en el Antiguo Testamento se cumplen espiritualmente en la iglesia. Que la iglesia es el cumplimiento de los pactos. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Me parece que es algo que debemos analizar muy bien. Continuemos. Respecto a la iglesia, ¿qué pasa con ellos? Consideran que la iglesia cumple las promesas de Dios en una manera espiritual, mientras que el milenio del premilenialista es un reino carnal. ¿Sí me entienden? Entonces, las promesas en cuanto a la iglesia se cumplen de manera espiritual en la iglesia, mientras que en la posición del se cumplen de una manera carnal, aquí en la tierra. La iglesia cumple las promesas y el nuevo cielo y la nueva tierra que siguen a la edad de la iglesia. Uy, por ahí se disparó algo de sonido. No sé dónde sería. Ya. ¿Ya? Perfecto, continuemos. En la historia del milenialismo, 185 o 154 después de Cristo, desde los apóstoles, la iglesia creyó que en el inminente retorno de Cristo traería el reino. Orígenes, usando la interpretación alegórica, espiritualizó el reino futuro y lo entendió como si fuera la era de la iglesia. Muy bien. Agustín espiritualizó el concepto del reino y para él el milenio era el periodo comprendido entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Sí habían escuchado eso? No. La verdad, no. Muy bien. Son Para mí puntos, no. los tengo que explicar. Es totalmente necesario explicarlo. Yo no estoy diciendo que creo en ese para mí. Yo me apego más al pre y eso es algo muy claro. ¿Sí? Muy bien. Entonces dice, y para él el milenio era el periodo comprendido entre la primera y la segunda venida de Cristo. Es decir, la identificó con la iglesia. No habrá milenio futuro, según él. Calvino. Alguien que en este momento es muy interesante poderlo conocer. Enseñó que Israel y la iglesia significaban lo mismo y aguardaban la segunda venida para la resurrección, el juicio y el estado eterno. Se oponía a los 1000 años de bendición de los santos. Él negaba el milenio. ¿Quién es Calvino? El padre del calvinismo y uno de los grandes reformadores. Acuérdense la teología de la reforma. Él es uno de los grandes reformadores. Él se opone a Arminio.
que es otra doctrina que ahorita quiero explicar un poco. Ahora vamos a ir al premilenialismo. Aunque el resto de ese estudio será un desarrollo de la escatología premilenial, ahora nos será de ayuda un examen breve de la posición premilenial, que nos servirá para compararla con otras dos posiciones. Voy a dar la definición del premilenialismo. Estoy leyendo bastante para poder avanzar. Si no me voy a detener, sino hasta que vea necesario. Es el punto de vista que mantiene que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes del milenio y verá el establecimiento del reino de Cristo en esta tierra por 1000 años literales. Entonces, 3 cosas importantes. Mantiene que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes del milenio. ¿Qué pasa en la segunda venida de Cristo? Recuerden que hablamos de Armagedón, ¿verdad? Hablamos de Megiddo, hablamos de las naciones contra el santo, hablamos de la victoria del santo, hablamos de señales apocalípticas bastante fuertes, como la sangre en ese valle hasta el freno de los caballos, una guerra y una matazón terrible. Vemos que todos se reunirán las naciones para pelear en contra del Señor y el Señor tendrá la victoria. Después de eso establecerá el reino acá en la tierra durante 1000 años. El enemigo será atado, todo eso lo conocemos, ¿no? Y nosotros gobernaremos sobre ciudades según sea la fidelidad, ¿verdad? Sobre ciudades, sobre pueblos se gobernará. ¿A quién se gobernará? En la teología explicada de esto es que se gobernará la gente que haya quedado no muerta en la guerra, en la tierra. A ellos se gobernará. Sí, eso es lo que dice la teología del premilenialismo. Se gobernará durante los 1000 años. Al final de los 1000 años, que es un punto que se debate bastante, ¿el enemigo qué será? Será suelto y aún engañará a muchos. ¿Se acuerdan? Después de esto viene la destrucción y después viene ¿qué? La eternidad. Muy bien. Se dice que en la doctrina del premilenialismo nosotros venimos a gobernar con el Señor, pero ya hemos estado 7 años con el Señor después del arrebatamiento y venimos a gobernar con Él. Esta es la doctrina del premilenialismo. Escuche más cositas por acá. La eternidad comenzará cuando se concluyan los 1000 años. El premilenialismo hay diferentes puntos de vista respecto al rapto. Vamos a ver cuáles son. Muy bien. Quiero leer unas definiciones bíblicas antes. Los premilenialistas tienen un concepto elevado de la Biblia. Los premilenialistas pretribulacionales creen en la inerrancia de la Biblia sin excepción. Muy bien, continuemos. Respecto al milenio, sigue a la segunda venida de Cristo, dura 1000 años, será en esa tierra con gobierno teocrático. ¿Qué es el gobierno teocrático? La restauración del gobierno inicial. Dios gobierna, nosotros obedecemos. Es una teocracia. Actualmente, después de la teocracia que siguió, la monarquía, ¿sí? Ya dirigía un hombre. Ahora estamos en la democracia, yo opino. Pero se restaura, ¿qué es? La teocracia. Con la presencia personal de Cristo como Rey, cumplirá todas las promesas aún no cumplidas, tocantes al reino terrenal. Imagínense que lo que no se pudo cumplir antes, en el milenio se cumple a través de ¿qué? Cristo gobernando. Muy bien. Respecto a los pactos, entienden que no se ha cumplido la promesa del pacto que concede a los descendientes de Abraham la tierra desde el río Nilo hasta el Éufrates, pero que se cumplirá en el reino milenial. Las promesas del pacto davídico también se necesitan del milenio para cumplirse. Entonces vemos que no solo es un tiempo escatológico, sino es un tiempo de cumplimiento de los pactos. Es interesante, ¿verdad? Los veo muy callados, los veo ahí cansados, bostezando. Lo que pasa es que esto es tremendo. Pero ahí es para que ustedes indaguen también. La primera autoridad para indagar es la Biblia. Recuerden que en la Biblia está todo. Lo que no hay en la Biblia está algo que se llama la revelación, no de cosas nuevas, sino lo que no hemos visto.
¿sí? Hay cosas que están ahí y no hemos visto. Pedirle a Dios que nos las revele y la iluminación de parte del Espíritu Santo para poder ver las cosas como Él quiere, hacia el punto correcto. Porque hay gente que ve la Biblia hacia un punto incorrecto. Nosotros vamos a verla hacia el punto correcto. Hay algo que ha pasado durante este caminar, estas clases, cosmovisión, pensamiento, Génesis. Luego vimos Isaías, luego vino un refrigerio con profetas menores. Qué materia tan linda, ¿no? Profetas menores. Qué maravillosa materia. Luego venimos ahora con epístolas de la prisión. Ahora vamos con la vida de Jesús, que no pueden perderse por nada. Esta materia está maravillosa. Pero, ¿qué hemos visto a lo largo del recorrido de este primer semestre? Primero, que muchas cosas no sabíamos. Segundo, que muchas cosas no las habíamos entendido correctamente. Y tercero, que hay cosas que realmente las tenemos claras y hay otros que no las entienden como son. Y en eso le damos gracias a Dios, pero vemos algo, vemos que Dios actúa como Él ha planeado y es edificando la iglesia. Estamos siendo edificados como cuerpo de Cristo, no solamente en lo que recibimos y es bueno, sino en lo que no estamos de acuerdo y podemos tener argumentos para salir adelante y decir, no estoy de acuerdo con eso. Eso es parte del crecer. Y me alegra mucho por ustedes que estén creciendo. No sé, ahora yo estoy hablando todo esto, estoy yendo muy rápido por el tiempo porque quiero terminar realmente en la hora acordada y falta bastante. Pero cuando yo hablo algunas cosas, los veo a ustedes. Primero, el cansancio, que Dios los fortalezca. Segundo, el sueño, que esta noche duerman bien rico para que la próxima clase no tengan tanto sueño. En tercer lugar, veo la necesidad de indagar y profundizar. Pero no dogmáticamente, no desde su punto de vista. Le voy a decir algo, la hermenéutica nos enseña acerca de los orígenes y la bibliología nos enseña acerca de los orígenes y la interpretación. Y le voy a decir algo, toda traducción bíblica, todo copista que actúa ahí en los relatos bíblicos, copiando ahí, todo escriba, y toda traducción, de alguna manera, es una interpretación. ¿Por qué es una interpretación? Porque tiene que ver con seres humanos. ¿Entendemos esto? Toda posición, todo lo que se maneja, si sea de escritos, todo el relato oral, la tradición oral, toda interpretación, todo escrito por traducción es una interpretación ¿de qué? De aquel que está escribiendo. Recuerde una cosa, en la palabra hay muchas cosas que se refieren a lo mismo, pero lo escribieron personas de diferente clase social, en diferentes tiempos, con diferentes caracteres, y cambia el empaque, la envoltura de la paleta, pero no cambia la esencia. Eso hay que entenderlo. Y en esta universidad tenemos la oportunidad de salir adelante. Y tenemos la oportunidad de rescatar la esencia de cada enseñanza. Pero la envoltura que nos sirva, hacerla a un lado. Pero esencia sí hay muy linda. Así que tenemos la oportunidad de rescatarla. Yo les digo, sigamos trabajando en lo que aprendimos en los 12. Somos parecidos, nos identificamos y debemos seguir adelante, no solo con el contra, sino con el pro de cada una de las enseñanzas. Muy bien, continuemos. Respecto a la iglesia, ¿qué dice la teología premilenialista? Dice, hacemos invariablemente una distinción entre la iglesia e Israel. La iglesia no reemplaza a Israel. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay mucha doctrina y mucha teología que dice, y muchas corrientes doctrinales que dicen que Israel ya fue desechado y que ahora el Israel de Dios es la iglesia únicamente. Yo estoy de acuerdo con que la iglesia es la iglesia y así, como dice acá, Israel sigue en los planes de Dios. En ninguna manera podemos pensar que Dios permitió el endurecimiento de su propio pueblo para darnos entrada a nosotros y que por ese endurecimiento que Él permitió y al darnos entrada a nosotros, ahora hay que mandarlo a volar. No, Israel está en la promesa. E Israel se cumplirá lo que la palabra dice desde Génesis a Apocalipsis de su pueblo. Oramos por Israel y bendecimos a Israel. Yo he escuchado cristianos
que se apegan a doctrinas como las amilenialistas, que dicen que Israel ya fue desechado y se declaran antisemitas. Cristianos declarados antisemitas. ¿Cómo le parece eso? No debemos ser así. Dios nos guarde. Muy bien. Los premilenialistas emplean una hermenéutica normal o literal. De esto resulta el cuadro de la sucesión de los eventos futuros de manera natural. Rapto, tribulación, segunda venida, milenio, juicio final y estado eterno. Miremos el desarrollo de los eventos. Rapto, tribulación, segunda venida. Mire que dice tribulación, no dice pre-a o post-tribulación, dice tribulación. Rapto, tribulación, segunda venida, milenio, juicio final y el estado eterno. Amén. Muy bien. Vamos a ver que una persona que se apegó bastante al tema fue Martín Lutero. Martín Lutero es un referente de la teología cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien me dice por qué? ¿De ustedes, por favor, alguno? Que fue uno de los reformadores. Porque fue un reformador. ¿A qué se opuso? Al catolicismo. Sacó las tesis, a la doctrina romana. las antítesis. 70 tesis. ¿Cuántas tesis? 70. Eran 90 y algo. 95. 95. Ay, yo es que 95 tesis, por ahí debaten 101 tesis, pero lo más acertado es 95 tesis. ¿Dónde las pegó? ¿En la puerta de la iglesia de qué? De Gutenberg. De Wittenberg, muy bien. De Wittenberg. Él era un monje y desde adentro dijo, esto no es así, no me estoy de acuerdo con la palabra, como expone la palabra de Dios, como manipulan al pueblo, y yo quiero, algo que hizo él es proclamar el anhelo de que la palabra volviera al pueblo, y no solo fuera de algunos que la interpretaban como querían, sino que toda la palabra de Dios volviera al pueblo. Porque si el pueblo salía de la ignorancia conociendo la palabra de Dios, el pueblo iba a prosperar y no iba a caminar más en las que indulgencias, en la manipulación, en la explotación del pueblo a través de la palabra mal interpretada, o más bien a través de la intencionalidad de malinterpretar para el control de las personas. Porque se decía que si la persona accedía al conocimiento de la palabra, salía de la explotación espiritual, salía de la explotación en todas las áreas. Por eso él anheló que la palabra volviera a las personas, que el poder que está en la palabra volviera a las personas. Y qué maravilloso es esto. Y creo que no está lejano una realidad actual, porque algunas personas le han dado crédito a un apóstol, a un líder espiritual más fuerte que a lo que dice la palabra. A los pastores hay que honrarlos. A los pastores son nuestra autoridad puesta por Dios para cuidar nuestras almas. Pero si el pastor algún día dice, tengo una nueva revelación y no está en la Biblia, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó el tema. Entonces, ¿qué hizo Lutero? Dijo, yo quiero que el poder vuelva a estar en manos del pueblo. ¿Cuál poder? La palabra de Dios. Y hoy deberíamos hacer algo parecido. Ojalá la gente despertara para retomar el poder, que es la palabra de Dios, en sus manos, y no seguir a personas que los están llevando por caminos de engaño, con fábulas y cosas que no son de Dios. Que Dios bendiga a los pastores de este ministerio Clamor de Medianoche, porque hay gente que se ha esforzado por cuidar la sana doctrina. Que Dios nos ayude a todos a hacerlo así. Amén. Amén. Muy bien. Hasta ahí vamos a dejarlo el milenio. Es muy claro. Entendemos que hay una posición que dice que postmilenialismo, que estamos trabajando como iglesia para que la Gran Comisión sea la plataforma de la venida de Cristo. El amilenialismo que dice que no, que es un estado espiritual, que creer que hay un reino futuro en la tierra es algo totalmente carnal, poniendo a Cristo a reinar sobre una tierra que le está planeando una eternidad perfecta. Y lo que más debate el punto es cómo creer que los que han sido salvos van a ser engañados nuevamente. Tercero, una doctrina premilenialista donde dice que tenemos arrebatamiento, milenio, ¿sí?
arrebatamiento, segunda venida del Señor, milenio, juicio final y la eternidad, que es la que acabamos de ver. Lo más importante de esto no es cuánta doctrina tengamos para alguna, aunque nos apegamos a alguna claramente y firmemente. Lo que anhelamos es estar preparados para el día de su venida. Amén. Amén. Eso es lo más importante que Amén. podemos hacer. Obviamente desechamos algunas cosas que no estamos de acuerdo y respetamos con mucho tacto, porque hay doctrina sobre todo para el amilenialismo, hay mucha doctrina para él. Pero nos apegamos, creemos que el Señor va a reinar, creemos en las promesas del Señor y creemos en lo que hay preparado. Amén. 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 Muy bien, de acuerdo. Estos temas son tremendos, pero lo bueno de esto, ahora recuerde, estamos en una clase universitaria, no estamos en el púlpito de la iglesia. Entonces usted tiene que entender que estamos buscando entre todos construir un sano debate a favor de la sana doctrina. Si dice, peleen con conocimiento, con humildad, dice Pablo, a favor de la sana doctrina. Luchen con conocimiento y humildad a favor de la sana doctrina. Y eso debemos hacer. Amén. Mira, ya están peleando, ¿sí ve? Por allá suena la mano. ¡Listo! Hablemos de otro tema que es los dones. Uy, sí. Y es ahí donde entra un tema, es ahí donde entra un tema muy delicado. La coalición por la sana doctrina rechaza absolutamente el apostolado modernista. Yo asumo que la mayoría o el 99% de apostolado que conozco actualmente es un apostolado que no va por buen camino, pero no me cierro y dejo a la soberanía de Dios el tema. Sin embargo, los puntos claros doctrinales habla que el tiempo de los apóstoles cesó cuando el fundamento de la iglesia fue puesto, y que uno no puede poner 2 veces el fundamento a algo que ya tiene un fundamento. No se le pone ni 2 ni 3 veces. Es algo que ellos afirman bastante. Decir que los apóstoles... Pastor. Es lo que afirma la doctrina de los testigos. ¿Qué, pastor? La doctrina de los testigos dice que el tema de los apóstoles, el tema de los milagros y el tema es otra, no me acuerdo, que eso era para el tiempo en el tiempo en que fue dicho, pero no es para el futuro. Muy bien. ¿Cuánta doctrina hay para esto? Para decir que el tiempo de los apóstoles ya acabó. Hay mucha doctrina, muchísima. En la Biblia hay muchísima. Podemos hablar que del tema puede estar completado hasta un 80%. La doctrina que el tiempo de los apostolados, del apostolado ya cesó, la era apostólica ya cesó. Que caminamos en ella por los fundamentos, que vivimos en ella por las raíces, pero que ya cesó el apostolado. Obviamente, esto también es argumentado por la cantidad y excesiva manipulación del tema, porque el tema no se utiliza bien, porque el tema de apostolado es alguien que se hace idolatrar, porque el tema del apostolado es para el tema económico, el tema del apostolado es para idolatría, el tema del apostolado es para un gobierno aquí de una persona con sus fieles de la iglesia. Entonces hay mucho pugna con el tema del apostolado, porque realmente el apostolado se ha manejado muy mal. En la era postmodernista, la mayoría de apóstoles no dan testimonio de las características bíblicas que pide Dios para un apóstol, o que está escrita para un apóstol, perdón. Sin embargo, soy de las personas que debo tener tanto cuidado con esto, que preferiría pedirles a todos que en oración le pidan al Señor que les dé la convicción de qué opinar acerca del tema, para evitar cualquier clase de conflicto. Pero para mí es claro que el trabajo apostólico más fuerte fue el de los apóstoles. Claramente los 12 pusieron el fundamento de lo que es la iglesia del Señor. Eso no es debatible, eso no tenemos en contra nada. Pusieron lo que es llamado los fundamentos apostólicos de la iglesia cristiana, que hasta el día de hoy caminamos en ellos. ¿De qué manera? De la manera doctrinal. Entonces, en eso yo les pido que tengamos mucho cuidado,
pero sí hay una fuerte herejía con la doctrina apostólica. Está muy mal manejado eso, es más ligado con la paternidad, con la idolatría y con la corriente económica, con la parte de la prosperidad y con la parte de los moveres mal manejados. Entonces, tengamos en cuenta que sí hay mucho de esto, pero no bueno, sino malo. Ahora, con un tema que sí quiero entrar a tocar y que no estoy de acuerdo, es que el tiempo de los profetas ya no está, en eso sí, totalmente no de acuerdo. ¿En qué no estoy de acuerdo? En que la palabra profética esté puesta por encima de la Biblia. En eso no estoy de acuerdo. Amén. Que la Biblia dice, no harás esto, pero así dice el Señor, en tu caso puedes hacerlo. En eso sí no estoy ni 5 de acuerdo. Estoy de acuerdo que la profecía es contractual. Estoy de acuerdo que en este momento la profecía se usa para la edificación del cuerpo. Estoy de acuerdo que el Señor ha dado a los profetas, los ha equipado con armas tan especiales, a los que son profetas de Dios, como la palabra de ciencia y sabiduría, a favor de la edificación del pueblo. Entonces, en ese punto, y estudiando Nuevo Testamento, no tengo el tiempo para darlo, porque en la clase, en la tutoría 1, lo pude dar y ampliarlo muy bien. En esta ocasión no tengo el tiempo, pero les digo, yo creo en el ministerio profético actual, pero lo creo en el que se apega a la palabra, en el que no en el que la contradice. Si alguien llega a decir la palabra dice esto, pero yo les digo esto, ese tiempo ya pasó. Eso no estamos de acuerdo, pero sí creo en profetas que tenemos en el ministerio, como el pastor Efraín, como mi papá, que usan la profecía para edificación y la usan con base bíblica. Estoy muy de acuerdo con eso, pero no creo en la profecía sensacionalista. El Señor te dice que has sufrido mucho, pues ¿quién no ha sufrido en esta vida? Pero ahora entonces, haz esto, haz lo otro, no hagas esto, la palabra dice eso, pero tú haces esto, la palabra ha hablado en esto, pero en esta iglesia tuvo una nueva revelación y el Señor dice que vamos a hacer esto. En eso no estoy de acuerdo. Pero no creo que el ministerio profético esté muerto. Creo que está muy vivo. Y Dios lo usa Amén. para la edificación de su cuerpo. Amén. Cuando es sano. Y hay sustento por montones en el Nuevo Testamento. Ahora, lo que tenemos que entender es algo. Y esto quiero que lo tengan muy claro. La palabra profética más segura está escrita. Es la Biblia. Y tú puedes profetizar sobre la palabra. Porque ya está escrito. Tú puedes claramente sobre la palabra hablar para el pueblo. Y estás profetizándole sobre una palabra segura. Lo que no puedes hacer es decir, Juan dice esto, pero el Señor me reveló. No hay, no se puede. Marcia, dime. Pastor, perdón, pero es que últimamente he estado viendo y oyendo y mucha información acerca de, por ejemplo, taller profético, así cualquiera puede profetizar, y tienen bastante base bíblica, entonces, pues, ¿qué opina al respecto, pastor? De la escuela de profetas, Sí, exacto. me inclino más a pensar que cuando no se maneja bien, termina siendo un taller de adivinanza. ¿Sí? Claro. Eso, perdón, no quiero ofender a nadie, pero creo que el tiempo de las escuelas de profetas en el Antiguo Testamento, al lado de un Elías y un Eliseo, la compañía de profetas con familias y todo, es algo muy diferente a lo que estamos manejando ahora como curso de adivinanza. Yo pude experimentar de cursos de profetas donde tenía que pararme en la frente de alguien y tenía que decirme qué había pasado en mi vida. No. Eso no es de edificación. No estamos probando videntes, no estamos probando adivinación. Creo que eso está mal. Si a alguien lo ofendo, discúlpeme, pero no hay sustento bíblico para escuela de profetas actuales. Y mucho menos es verdad. Para que le digan a la persona qué ha pasado y qué va a pasar como una clase de adivinación. No está bien y pueden tener el sustento bíblico que quieran. Si quieren pueden parecerse a Elías y a Eliseo en aspecto físico, pero no está bien, no conduce para ninguna parte y pone en riesgo la sana doctrina porque la gente se apega más a lo místico que a lo que está escrito. Entonces, si vas a tener en tu iglesia a alguien que le dice a todo el mundo qué le ha pasado y qué va a pasar, pues llamamos al apóstol allá cuando le sacaron el espíritu inmundo a la mujer que les decía quiénes eran y les estaba diciendo la verdad.
Entonces, en eso tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado. ¿Listo? Pueden decirte la verdad, pero no. Y mire, la liberaron y se armó un problema contra ellos, contra Pablo y ellos, porque imagínense, Pablo sí era, recuérdenme bien, era la... Ay, No, era señor. Pedro, no, era Pablo y sí. Pablo Sí, y si alguien Silas. lo puede ahí rectificar, no lo tengo claro, Pablo y Silas, pero no, si no está bien, por favor lo corregimos. Pero una mujer que iba detrás de ellos diciéndole quiénes eran, y ellos le sacaron ese espíritu marino y luego vinieron los patrones de ella a armarles problema. ¿Por qué? Porque era un negocio. Oiga, parece ahora, ¿no? Pero ahora el problema es que ahora sí les gusta el tema. Pero bueno, Dios nos ayude. Pero sí creo en la profecía y bendigo a los profetas de nuestra congregación. Pero decirle esto para terminar el tema de la profecía, y ya voy a ampliar el tema de los dones un poquito. Yo una vez llegué a una iglesia, pero una iglesia gigantesca, con un grupo misionero donde me profetizaron que el Señor me iba a dar una esposa de ese país. Y resulta que yo iba casado, Oh, y ya con Señor. Natanael. El Señor te dice así, ya se acabó el tiempo de tu soltería, viene una esposa para ti, imagínese. Entonces, en este problema, que sí hay mucho mal manejo de la profecía, sí, y que la mayoría está mal manejado, sí, pero que el Señor usa este ministerio para edificación, sí. Entonces, lo que vamos a hacer es probar la profecía. Y lo que vamos a hacer ahora es dedicarnos a estudiar la palabra profética más segura, que es la Biblia. Amén. Y no Pastor, hay falla en ella. tengo una pregunta, Pastor Julián. Sí, dime. Y en cuanto al tema de los actos proféticos, porque por ejemplo en Brasil Mm. ese tema es muy fuerte. Brasil y aquí en Eh, Colombia eso es no, tremendo. aquí se está poniendo. Ahora, yo le voy a decir algo. Nosotros en un tiempo anduvimos en el tema. Sí, señor. ¿Qué veo yo? ¿Qué veo yo de esto? Que Dios conocía la intención del corazón y Dios sabía cómo lo estábamos haciendo y por alguna manera fue respaldado por Dios, no aprobado, no puedo decir que fue aprobado por Dios, pero fue respaldado. Entonces yo en lo personal puedo recordar algún momento que decía, bueno, ahora estábamos en una iglesia, creo que era en la mesa, y decía el Señor, o dijo la palabra de la persona que nos estaba guiando, la palabra del profeta o la palabra de la persona que quería impulsar este mover profético, y decía, acá esta iglesia, el piso de esta iglesia está lleno de tabletas. Entre más tabletas pise usted creyendo, más países va a llegar. Entonces yo me acuerdo que yo llegué y pisaba cada uno, y me devolví 2 veces, hice de todo y lo creía y me emocioné y el Señor quebrantó mi corazón porque Él veía cómo lo estaba haciendo. Y de hecho, pues muchas cosas que fueron así tuvieron un resultado muy tremendo. Ahora, el problema de los moveres proféticos, el tema de los moveres, como dijo Andrés, ¿cómo fue que dijiste? Los Moveres actos proféticos. proféticos. Ajá. Los actos proféticos, el problema es que a la actualidad tienen más fuerza que la doctrina. Y eso desencadena lo que se llama el neopentecostalismo. El neopentecostalismo nos ha hecho un daño a la iglesia terrible, porque se le quita poder a la palabra y se le da poder al acto profético, a la profecía, al rema, a la unción. Entonces podemos ver un montón de gente haciendo un montón de cosas disparatadas, pero y Daño Santo, estoy de acuerdo que el Señor algún día puede a cualquiera de ustedes mandarlos a hacer una locura, pero no estoy de acuerdo con que todo lo que sea el crecimiento de una persona sea a través de actos proféticos. Es un error. Y eso ha desencadenado grandes problemas, como las corrientes neopentecostales, que lo que están haciendo es dañando la imagen de Cristo en la tierra. ¿De acuerdo? Disculpen, los dejo un momentico, sigan adelante, ya regreso. Pastor Julián, discúlpame un momentico. Pastor, no podríamos seguir sin usted, pero vamos a intentarlo. Entonces, yo conozco gente que le dicen el mover profético es cortarse el cabello, dejarse la cabeza rapada, y lo hacen, pero siguen en pecado. Entonces es como una idolatría. De lunes a sábado haciendo de todo y el domingo nos congregamos. No tiene sentido eso.
Así es, el acto profético con mucho cuidado. Ahora, si Dios algún momento te dice a ti, ve y dile a esa persona que su tiempo está cerca y no lo conozco, pero si Dios te dice, pues lo haces. Sí, si Dios te dice, ve a tal terreno y, y quítate los zapatos y toma posesión de él. Si es un mandato del Señor, claro, lo hago, pero no es que yo me la pase pisando ahora concesionarios y casas por todo lado, porque mejor cambio primero y después Dios me da el carro. ¿Sí entienden Amén. cómo se manejan las cosas? Entonces la gente no cambia, pero hace actos proféticos. La gente no cambia, pero hace pactos. Por eso la apostología moderna y la doctrina de la prosperidad tiene tanta fuerza. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más fácil para ustedes? ¿Transformar su estilo de vida o pagar por un milagro? ¿Qué es Pagar más por un fácil? milagro. Pues pagar por un milagro. Lógicamente, el que diga lo contrario, vea, está casi divinizándose. Pero humanamente es pagar por el milagro. Ay, ¿Sí? No, si a mí me dijeran, oiga, que para que su casa sea feliz, hay dos opciones. O que usted sea el hombre que Dios quiere, o que vaya y pague por el milagro. Yo digo, no, pues venga, pagamos. ¿Cuánto hay que pagar? Porque es la condición humana. Y así es. Claro. Y esa es la verdad literal. Entonces, todo eso desencadena un montón de problemas. Vemos un montón de gente en el movimiento que... ¿Cómo fue que dijiste, Andrés? Se me olvida la palabra siempre. Actos Los proféticos. actos proféticos. En los actos proféticos, entonces la esposa va al acto profético en la iglesia, pero no atiende al esposo en la casa, pero es mal testimonio, pero le hacen un reclamo justo y ora en lengua reprendiendo. Entonces, un montón de cosas que no tienen sentido y que lo que han hecho es dañar a la gente que debería estar creyendo. Han sido tropiezos y Dios nos guarde y nos perdone si en algún momento lo hemos sido. No estoy en contra del mover del Espíritu Santo, no estoy en contra del poder del Espíritu Santo, pero sé que la labor más grande del Espíritu Santo no es hacernos temblar, sino es darnos convicción de pecado. Amén. Es la labor más grande y conducirnos a toda verdad. Eso dice la palabra y producir fruto en nosotros. Pero ¿qué preferimos? ¿Fruto o temblar? Pues temblar. Eso nos hace más espirituales y es muy fácil. Ahora, si algún día Dios me pone a temblar, yo voy a temblar todo lo que usted quiera. Pero creo que lo más importante es dar fruto y no temblar. Amén. Amén, ¿de acuerdo? Llámate. Por sus Amén. frutos los conoceréis. ¿Por qué nos va a conocer el Señor? El fruto. Nuestros frutos. Escuché algo y es una predicación que yo he tenido y quiero que les quede claro en el corazón. Nos quedan 22 minutos ¿De debate? de debate, pastor, y le vamos a dar duro a alguien acá, al diablo le vamos a dar duro. ¿Y no podemos ampliarnos, pastor? Bueno, aquí estoy de Pero- nuevo. Miren, el tema es el siguiente. Cuando Moisés la primera vez, el Señor le dice, golpea la roca, es muy claro, él golpeó la roca y salió agua. La segunda vez, en tipología de lo que es Cristo, la roca, le dice, no la golpees, háblale. ¿Y qué hizo Moisés? De golpe. La golpeó. Pregunta del millón. ¿Dejó de salir agua? No. No, salió agua. Significa que Dios lo respaldó, pero no lo aprobó. ¿Qué resultado tuvo esto? No entró a la tierra prometida. Hoy mucha gente vive creyendo que está tomando el cielo a dos manos y que su comunión es perfecta porque Dios lo respalda. Y Dios puede respaldar un asno, si Él quisiera. Pero la aprobación de Dios es una cosa muy diferente. Yo conozco, mire, si yo estando mal con Dios, he tenido unos respaldos tremendos de Él, pero una cosa es estar respaldado y otra cosa es estar aprobado por Dios. Y nosotros debemos buscar la aprobación de Dios a través de qué? Por medio del fruto del Espíritu Santo. Porque así somos conocidos por Dios. Porque así estamos diciéndole al Señor, yo nací de nuevo. ¿Por qué? Porque estoy dando fruto. ¿Por qué da fruto? Porque el Espíritu Santo está en su vida conduciéndolo a toda verdad y denunciando el pecado para que usted lo abandone. Y cuando usted abandona el pecado, usted produce fruto. Amén. ¿Sí? Ahora, los dones, cualquiera, porque los dones son irrevocables. Y yo conozco gente, es más, voy a ponerme como ejemplo, estando en momentos muy mal con Dios y Dios me usa con los dones espectacularmente y no estoy bien. Y no sé si alguno de ustedes se identifica con esto, no, espero no ser solo yo, pero bueno, yo que soy el más pecador de la clase,
En momentos de estar mal con Dios, Dios me ha usado. ¿Por qué se He dado consejos tan maravillosos que no estoy dispuesto a vivirlos. Porque así ha pasado. Entonces tenemos que identificar qué realmente queremos potenciar en nuestra vida, los dones o el fruto. Entonces le respondo con esta frase especial, los dos. Pero una persona que tiene fruto sabe usar bien los dones. Una persona que no tiene fruto puede usar los dones para manipular, para engañar y para conseguir cosas que quiere a su favor. Una persona que tiene fruto utiliza los dones para la edificación de la iglesia. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Sí, Señor. Perfecto. Entonces, para no irme más allá, acuérdense que tenemos los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dejo esa Amén. tareita, investíguelos. Pero hay algo muy interesante en este tema de los dones y quiero dejarle algo para que usted lo estudie. Permítame un segundo. Por acá lo tengo. Tenemos dones motivadores, oficiales y de manifestaciones. Yo quiero que usted se ubique en eso que acabo de dar, ubique sus dones, ubique de quién viene y cómo debe usarlos. Motivadores, oficiales y de manifestaciones. Dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dejo 3 citas. Romanos 12, 3 al 6. Efesios 4, 7 al 11. Pastor, ¿Despacio, pastor? dele más despacito para poder copiar las citas bíblicas. Bueno, pastor, perdón, es que yo por el tiempo... Ay, Sí, Dios sí, mío. pero tranquilo. Por mí le puede dar hasta las 12, no hay problema. Ya a las 12 Listo, voy a dormir porque pastor, no me si no tiente que por ahí mi esposa me está esperando. me cancelan el contrato y son 40 años, considere. Pastor, a mí me pagan, Pastor, a una mí me... preguntita. ¿Sí? Romanos 12. ¿Quién quiere preguntar? Mari. Yo, Marilyn, ¿Marley? habían dones oficiales motivadores y el otro ¿cuál es? Manifestación. Manifestaciones. Manifestación. Eso se los dejo, no se los voy a quitar. Eso se los dejo para que ustedes indaguen un poquito porque me interesa. Ok. Romanos 12, 3 al 6. Efesios 4, 7 al 11. Primera a los Corintios 12, 7 al 11. 11. 12, 7 al 11, sí. Ahora, usted debería entender que la virtud de la palabra y de los dones es el crecimiento. Si algo está siendo usado para engañarse a usted mismo, pues realmente no está siendo provechoso, así sirva. ¿Sí me entiende? Un cuchillo funciona muy bien en la cocina, pero un cuchillo también ha funcionado muy bien para suicidios, o para atracos, o para homicidios. Entonces, que algo funcione no quiere decir que esté por el camino correcto. Hay que revisar la intencionalidad de la función. Y si la intencionalidad de la función es tapar lo que no está bien en usted, entonces está mal. Pero si la intencionalidad de la función para cada una de estas cosas es trabajar por el cuerpo, pero también por su crecimiento personal, entonces estamos bien. Amén. Claro, porque hay mucha gente que utiliza los dones. Yo conozco gente con unos dones maravillosos, pero su vida realmente, como por ejemplo ha pasado con nosotros, su vida, después de quitarse el vestido religioso, el hablado y el don, pues no hay nada, hay desnudez. Entonces, si estás usando la intencionalidad de los dones para vestirte a ti y para ayudar a vestir la iglesia, estás por buen camino. Entonces estás usando la motivación, el ministerio y la manifestación para crecimiento personal y para crecimiento de la iglesia, estás aplicando claramente la sana doctrina. Y eso tienes que tenerlo claro, porque nadie después de Dios te conoce mejor que tú mismo. Y tú sabes qué intención y cómo puedes usar las cosas. Entonces eso es claro. Realmente hay gente que utiliza un don que el Señor le regaló a través de la alabanza y canta muy lindo, pero canta para atraer cada vez más seguidoras o más seguidores o para enamorar a la mitad de las niñas de la iglesia. Y pasa.
Entonces, el don funciona, pero la intencionalidad está errada. ¿Entendemos eso? Quiero que este punto quede bien claro, más que si Jesucristo o lo que dijo el maestro de este don sí, este no, este sirve para la iglesia, este aplica, este no, es la intencionalidad que tú manejes. Ajá. Y sobre todo, si la intencionalidad del don conduce al fruto, pues maravilloso, maravilloso. Amén. ¿Bien? ¿De acuerdo? Sí, señor. Nosotros hemos visto algo del bautismo, que es otro tema que surgió por Pastor, ahí. perdón, ¿los dones se Dime. pueden apagar? O sea, enfriar, apagar o... Dice la palabra Como aviva del detenerlos. don. ¿Aviva qué? El fuego del don, perdón, que he puesto en ti. Si te recomienda avivarlo, puede ser que se enfríe. O Ok, como sí, ejercitarlo, porque algo así como músculo, ejercitarlo. Si no lo ejercitamos se atrofia, pero está ahí. sí, ¿quién habló? Marcela, Ay, Marcelita. buenas noches. Welcome to the class. Thank you. Bueno, uy, tremendo, tremendo. ¿Ve? Ahí está el don. Listo. Entonces, lo que, claro, ejercitarlo, los dones son como un músculo, ¿sí? La vida espiritual es como un músculo, eso hay que ejercitarlo. Sin embargo, hay veces que dice, no dice la Biblia, ay, mira que se te va a apagar el don que he puesto en ti, no, pero dice, avívalo. Entonces dice avívalo es porque nos está dando a entender que se puede apagar. Es lo de la parábola ay, se me fue ahora la idea que iba a dar. Del que fue y escondió en un pañuelo y lo guardó y dijo, Señor, es que temía porque eres una persona muy fuerte y no puso a producir. Entonces, claramente sí tenemos que poner a producir. Y cuando no estamos Ajá. produciendo, pues estamos cerrados. El poner a producir es algo necesario, pero poner a producir algo intencionalmente debe ser intencionalmente correcto, porque podemos poner a producir algo para nuestro favor. Hoy hay personas que ponen a producir algo para crear su propio reino. Hoy hay personas que ponen a producir algo para crear su propio, favor, a su favor. Pero la intención de nosotros, ¿cuál debe ser? El reino y edificación. Amén. Amén. Muy bien. Pasemos un Pastor, poquito al perdón, tema de, ¿sí? podría preguntar algo, perdón. Una persona que se Claro. aleja de Dios, una persona que ejerció un don, por ejemplo, qué sé yo, el don de sanidad, y se aleja de Dios, se aleja de la iglesia, ¿puede ejercer ese don no Sí, estando bien y estando alejado de la iglesia? sí. Uy, vea que ese tema es bien interesante porque las herramientas de misericordia a favor de su pueblo son una cosa loquísima. Dios puede usar a Sí. alguien que no está bien y lo puede usar a favor. No, es que esto es como los profetas menores. Esto es tome y traiga. Pero en medio del tome y traiga, vamos a ver cómo usted funcionó en medio de eso. Entonces, si alguien no está bien con Dios y usó eso, y al usar Dios el don de la sanidad, son una persona y ve el milagro, y a través de ese milagro hecho realidad, no retoma el camino, no retoma su vida espiritual, no se reconcilia, pues pasan dos cosas. Dios usa a una persona, sí, porque él usa a quien quiere y como quiere, por su misericordia, exacto, porque la palabra es por su misericordia, como puede usar las piedras hablan si no hablan uno. Y lo puedo usar. El tema es que la persona que ejerció en ese momento el don, que es un don para edificación, y al ver el poder de Dios manifestado, no toma acción, sino se queda igual o antes peor, pues viene juicio, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al ejercer y ver la mano de Dios y no caminar correctamente, pues tiene un problema mayor. Pero Dios usa a quien quiere, en el momento que quiera y en las circunstancias que quiera. Eso es un tema tremendo. Es Pastor un William, tema, ¿sí? eh, el asunto es que una persona estando en esa condición y si Dios le respalda, no lo aprueba, pero lo respalda, la persona simplemente está engañada. Porque Claro. ve el fruto del don y cree que está bien.
Sí, Sí, exacto. sí, sí. Ahora, el tema es que el antídoto para el engaño es la doctrina. Y la persona que ha accedido a explotar un don ha tenido algo de doctrina. Así sea básico. Y por ese mínimo doctrina que ha tenido, ya tiene argumento delante de Dios o Dios con él para decirle, bueno, te demando lo que has aprendido. Porque el don, de alguna manera, se activa cuando es para propósitos de edificación dentro de la congregación y por conocimiento, por el oír de la palabra. Lo que pasa es que la gente que ya se desvía, ya lo deja lo que dice el pastor, o ya cree que el don es la garantía de una vida espiritual correcta, vive en engaño. Sí, Como exacto. podríamos vivir en algún momento nosotros en engaño. Yo pienso que ustedes están manejando temas que bastantes personas de la congregación no les conviene saber. No es que no quieran. Perdón un segundo. Es que no deban. Sí, no, es que no quieren saber. Porque, ¿qué conviene más? ¿Perdón? Ser sinceramente engañados. Claro, es un tema delicado, pero ahora que ustedes, como pastores de una congregación o como parte de una iglesia, ustedes tienen la labor de orar y de presentar defensa en este punto, de animar. No asuma que porque Dios lo respalda, está bien con Dios, porque el día del Señor podrá venir y el Señor dice, bueno, ¿quién eres tú que no te conozco? Y la persona podrá decir, bueno, yo soy el que sané, yo soy el que levanté un muerto. Dice, no, igual lo siento, no te conozco. No hubo intimidad, no hubo fruto, hubo mucho don, pero fruto no hubo. Que Dios nos ayude a todos los que estamos en este grupo a avanzar en esta verdad, que no le conviene a la carne, pero le conviene al espíritu. Porque ¿qué me conviene más a mí, humanamente? ¿Tener respaldo sin cuidarme o cuidarme para que me conozcan? Hay que ver qué quiere la carne. Entonces, lo más fácil es no tener cuidado, que me conozcan y tener respaldo por misericordia porque la gente necesita. Y Dios usa a quien sea. O tener cuidado en mi vida espiritual para conocimiento. ¿Qué conocimiento? Intimidad estoy hablando. No los conozco. No tuve intimidad con ustedes. Recuerde que la palabra conocer en el Antiguo Testamento se refiere a intimidad entre una pareja. El estado más íntimo, la relación. Asimismo Dios dice, no tuve intimidad contigo, lo siento, pero usé los dones. Cualquiera los usa, pero no tuve intimidad. Dios nos ayude con este tema. Continuemos. Amén. ¿Claro hasta aquí? ¿Bien? Esto sirve mucho. Amén. Muy bien, ahora el tema del bautismo. Ajá. Haciendo un estudio grande del bautismo. El bautismo no, ni es un acto mágico, porque no es un acto mágico. Yo recuerdo que yo me bauticé y empeoré, porque lo hice de la manera indebida. Y perdón que lo diga así, dice la palabra del Señor que Israel fue bautizado en el fuego en el desierto. Entonces vemos el bautismo como una palabra no solamente sometida a el agua, ni sometida a la inmersión, aunque el 99% de las interpretaciones y traducciones nos da a entender que es sumersión. Lo que sí creo del bautismo, para no ponernos a hablar de un montón de cosas y también decirle al profesor de nuestra materia de teología, de epístolas de la prisión, decirle respetamos lo bueno que nos ha enseñado, no aprobamos todo, tomamos lo bueno de ti, te agradecemos lo que no lo tomamos y para de contar, no estamos de acuerdo con el tema, con varios temas, pero lo que yo quiero resumir como un punto éxtasis es que el bautismo es la confirmación de que estoy entendiendo para transformación de mi vida y no al contrario. Ajá, ajá. Y no al contrario. En eso quiero resumirles este punto para que no, que si es, que solo Cristo, que esto, quiero resumirles en esto y hay base bíblica para esto, un montón de cosas. Acuérdese cuando Felipe se le subió, se le apareció al lado al eunuco, ¿se acuerdan? Al etíope, perdón. El etíope. ¿Se acuerdan? Sí, Señor. ¿Qué le dijo primero? ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes Ah, lo ok. que lee? ¿Y qué respondió él? Si no hay quien me explique. No ¿Cómo ¿Y voy qué a pasó entender? inmediatamente? ¿Y qué pasó inmediatamente? ¿Qué hizo Felipe? Él en vez de explicar, Y después de explicarle qué pasó con el etíope, entendió.
Entendió y se bautizó. Y después de haber entendido, dice, aquí hay agua. ¿Qué impide? ¿Qué impide que yo sea impide bautizado? que me ¿Entendemos el bautice? ciclo? ¿Entendemos el ciclo? O sea, no es que yo, ay, Señor, yo quiero cambiar y dejar de ser tan malo. Entonces, cuando yo me sumerja y esté en el agua, se me va el hombre viejo por el agua, Baja por la la corriente del paloma. río, baja la Altera paloma, el yo quiero orden. nuevo. No, Y me no es así. Paloma. Acuérdense que el bautismo de Juan era de arrepentimiento. De arrepentimiento, sí. O sea, la gente se Ujú. arrepentía, decía, yo no puedo seguir igual, cambio mi manera de pensar, esto no es posible que yo haya estado tan equivocado. Entonces decirle a la gente que me rodeaba, porque recuerde que donde Juan bautizaba eran aldeas y pueblos y todos se conocían con todos. Entonces quien se bautizaba e iba al agua estaba diciendo, delante de ustedes hago un acto simbólico, no ¿De qué? sigo siendo el mismo, me arrepiento. Para de contar. Tremendo. ¿Cómo lo aprendimos nosotros? Que era el momento donde algo mágico pasaba. Mm. Y realmente el bautismo es la confirmación de que entendí que estaba equivocado, de que me arrepiento, de que cambio mi manera de pensar y me bautizo y lo hago delante de mis hermanos, lo hago para testimonio con el Señor, lo hago en las aguas como un símbolo para decir que decido cambiar mi manera de pensar para vivir ahora para Cristo y morir para mi humanidad. Para de contar. Entonces, que lo que signifique que el símbolo, que si es de Jesucristo, no, el bautismo tiene un propósito y es afirmar a aquellos que han decidido no ser iguales, cambiar su manera de pensar y dejar el mundo y su relación con el mundo. ¿De acuerdo? Ajá. Ahora, si el bautismo para nosotros hubiera sido de la manera que se ha enseñado por algunos, de ir a las aguas para que algo mágico suceda, pues tuvimos el choque. Cuando yo me bauticé porque yo veía a mi papá, era en ese momento casi la segunda persona más importante de una denominación gigantesca, donde lo tenía en una alta imagen. Entonces, que me bautizara yo, el hijo rebelde, pues ese día fue uno de los días más emotivos para mí porque aplaudieron todo lo que nunca hacían, me felicitaron todos y hasta regalos me trajeron. Pero a la semana yo seguía siendo el mismo y peor, porque lo hice de la manera incorrecta. No fue como el sello de decir, estoy listo para mi nueva vida. Bautícenme. Entonces, en eso. Ahora, yo no digo ahora la doctrina de bautizarse 3 veces porque la primera no funcionó y la segunda fue a medias. Lo que yo estoy diciendo es que nuestro bautismo realmente cobra sentido cuando es en arrepentimiento para una nueva vida. Por eso la palabra dice, el Señor dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Dónde se nace de nuevo? A través del arrepentimiento por la fe y la gracia. Entonces tengamos en cuenta eso, por favor. Amén. Listo, ese punto no lo debatan ni nada, no es necesario ni siquiera profundizar en él porque sabemos que la intencionalidad del bautismo es puesta por Dios para testimonio y como confirmación de unas decisiones. Amén. ¿Continuamos? Amén. ¿Alguien Sí, señor. quiere preguntar algo del bautismo? Que si Ya se que bautizan niños, podemos- entonces me preocupa que se esté volviendo presbiteriano. Pero, Ujú. pastor, somos como niños. El Señor dijo, somos como niños. Eso, Pastor, pastor. Entonces podríamos aclarar, bautiza el niño que hay en usted. Sí, eso. Está buena, pastor. Buenísima, muy acertada. La tomo aquí, la anoto. Sí, Podemos, pastor. podemos decir, el bautismo es para arrepentidos. Claro, pastor. Claro. No es para- No al contrario. No es para ver si se arrepiente, No. porque No es para ver si se arrepiente. es que hay una situación, pastor y pastores y hermanos, es que a veces se le motiva a la gente al bautismo y la gente no quiere. Pero la gente, ¿por qué no quiere? Porque es que no se ha arrepentido. El arrepentido No no quiere puede cambiar. El arrepentido se quiere bautizar sin que le digan. Sí, dice, bautíceme, estoy listo. Como el etíope. Aquí hay agua, ¿qué impide? Ya entendí. ¿Qué impide? Ajá, eso. Entonces, ese es uno de los Entiende el puntos como más claros en una Sí. traducción casi perfecta de este relato de Juan, llevado por el Espíritu, transportado por el Espíritu.
es uno de los relatos casi, o sea, perfecto. En su traducción no tenemos problemas de etimología, nos dice lo que es. Él entendió y cuando entendió quiso bautizarse, porque había entendido. El entendimiento de la palabra produce fruto, el no entendimiento no produce fruto. Entonces hay algo muy claro ahí. Amén. Muy bien. Yo quiero ir terminando porque llegamos a las 9 de la noche, faltaron unos temas, pero bueno, avanzamos en uno. Quiero decirle a todo el equipo que tengan paz. Yo entiendo que esta materia es de lucha. Yo entiendo que la postura del profesor es muy dogmática porque él viene de un extremo donde estaba purgado y se mandó para el otro. Yo entiendo que los pastores que hay en los ministerios son pastores puestos por Dios. Y les animo a que sigan adelante en esa labor tan maravillosa porque hay fruto. A los ministros de alabanza que hay acá, la gente que adora a Dios, háganle con instrumento. La palabra dice que si la trompeta no estuviera afinada, entonces ¿quién entendería el llamado? Entonces afine su trompeta, su voz, su guitarra, su batería y hágale. Y busque una intención correcta en el llamado a la alabanza, que es que la iglesia se enamore de Dios y no de usted. Esa es la intención. Y pues bueno, tenemos claridad del punto del bautismo, tenemos claridad del punto del milenio. Procuremos en el tema de las posiciones milenialistas tener un corazón preparado, que es lo más importante, el espíritu preparado. Procuremos en el tema de los dones usarlos intencionalmente para edificación y no para vanagloria. No descuidemos la comunión, que si no nos bautizamos correctamente alguna vez, hoy podamos decirle, Señor, no lo hice, pero hoy entiendo y estoy arrepentido y listo para una nueva vida, un nuevo nacimiento en ti. Y bueno, lo más importante de esto, los bendigo. El tema de los exámenes, ya para terminar, no se preocupen, hablen con Guille, con Cami, revisemos si nos pueden hacer algo para ayudarnos y responda el examen académicamente. No se preocupen, no es su convicción, no es lo que usted cree, es la respuesta a una materia académica por un estudiante. No es nada más sino eso. Quiero, antes de darle la palabra a Guille, quiero despedirme para dejarlos con Guille. A todos Dios les bendiga, que Dios los guarde. Bendiciones, Pastor Julián. Y bueno, Muchas gracias. Pastor Julián, Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias. Dios lo bendiga, Pastor Julián. Y, amén, amén. Disculpe, yo estoy aquí luchando para no toser porque vengo con una tos ya hace 2 días un poco fuerte y he estado aquí trancando el asunto, pero bueno. Pastor, pero bien trancado, bien trancado. Sí. Listo. No explote, pastor. Sí. Amén, pastor, gracias a todos. Bueno, Pastor, los dejo con Guille. Guille, ¿me necesitas o ya puedo retirarme? No, pastor, lo que sucede es que les iba a decir que en muchas ocasiones y en muchos otros exámenes se van a encontrar que a veces el profesor termina diciendo algo, preguntando algo, y que realmente a veces toca poner realmente lo que dicen las lecturas, lo que dicen los videos, ¿sí? Porque sobre eso se basa la calificación, ¿sí? Como dijimos en un principio, a todos las tutorías son tan importantes porque hacen esto, lo que hacen es aclarar dudas, encaminar a la doctrina, porque nos vamos a encontrar con profesores que van a venir de muchas doctrinas, ¿sí? Pero eso nos permite enriquecernos también y comprender que hay otros pensamientos y que nuestro pensamiento lo debemos fundamentar en nuestra doctrina y aprender que no estamos solos, que no somos los únicos que pensamos así, ¿sí? Cuando comprendemos nuevos pensamientos, tenemos también la forma de comprender, de preguntar cómo podemos argumentar después a estas personas. Pero si ninguna vez o en ningún momento sabemos de esos pensamientos o de esas doctrinas, cuando llegue alguien con ese pensamiento, lo más probable es que vayamos a quedar en ceros y no vayamos a tener cómo dar respuesta a esto. Entonces, esto nos permite enriquecernos, comprender, o sea, sabemos que nos vamos a chocar en muchas ocasiones con los pensamientos de los profesores, pero no importa, para eso están las tutorías, para que podamos preguntar,
dar nuestra Amén. opinión, para que todos puedan escuchar nuestra opinión también y podamos enriquecernos. De eso se trata la universidad, de aprender, de adquirir un conocimiento académico que nos permita conocer todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Sí? Amén, gracias. Amén. Gracias. Amén. Amén, Gracias, Guille. Miguelito, Dios lo bendiga. Muy bien. Los igual bendigo a cuando- todos. Igual cuando tengan Amén. alguna pregunta, no duden en hacerlas. Cuando tengan alguna discrepancia, también se pueden comunicar con nosotros. Siempre estamos dispuestos. Pastor Efraín, próximamente estaremos hablando con usted. Sabemos que ya le quedó un poco más claro sobre cómo es la metodología. Vamos a encontrarnos con profesores muy chéveres, otros que también de pronto nos van a generar escozor, pero bien, todo va a estar muy bien, pastores. Y para todos, muchas gracias por estar en la tutoría. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Julián, por la tutoría. Esta tutoría realmente fue muy enriquecedora para todos. Muy bueno. Dios les bendiga. Amén, eso es bueno. Muchas gracias. Próximamente voy a subir ya el video para que todos lo puedan ver. Si lo quieren volver a ver, repasar todo lo que se aclaró. Muy bien. Amén. Señor. Gracias, Guille. Gracias, gracias. Dios Dios les bendiga a todos. Que puedan descansar. Bendiciones a todos, muchas Feliz fin bendiciones. de semana. Gracias, Pastor Edwin, querido. Descansa. Bendiciones. Pastores, oremos por el pastor Efraín. Señora, Amén. Para sí, Dime. que tiene tos. Ay, sí, Sí. claro, oremos por el Pastor Efraín juntos.